Presentación de los profesionales. Doctora Laura Rasiopi, médico general egresada de la UNCULO, médico pediatra residente Hospital Humberto Notti, otorgado por el Consejo Deontológico de la Provincia de Mendoza. Médico de planta en consultorio de mediano riesgo en Hospital Humberto Notti. Especializada en psiquiatría infanto-juvenil. Docente, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo. JTP en la Cátedra de Pediatría. Pediatra del equipo de orientación escolar de la Escuela Carmen Vera Arenas, en Cuyo. Se desempeña como médica pediatra, psiquiatra infantil y coordinadora del consultorio de trastornos de aprendizaje, Hospital Dr. Humberto Notti, desde el 2005. Doctora Sandra Flores, médico general, título expedido por la Universidad Nacional de Cuyo, expresidente por concurso en el Hospital Pediátrico de Humberto Notti, médico pediatra, título expedido por el Ministerio de Salud de Mendoza y por la Universidad Nacional de Cuyo y Sociedad Argentina de Pediatría, médico de guardia en el Hospital Notti hasta 2016, médico de planta en consultorio de mediano riesgo en el Hospital Humberto Notti desde 2016, docente internado de pediatría en la Universidad de Mendoza, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, miembro del Comité de Crecimiento y Desarrollo de la Sociedad Argentina de Pediatría, prosecretaria del Comité de Crecimiento y Desarrollo de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctora Norma Alejandra Calastro, médico, título expedido por la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Médicas. Residencia de Clínica Pediátrica en el Hospital Dr. Humberto Notti, médico pediatra. Título expedido por el Honorable Consejo Deontológico Médico, Ministerio de Desarrollo Social y Salud, Gobierno de Mendoza, 1998. Médico pediatra del Consultorio de Mediano Riesgo del Hospital, 1998 y continúa. Médico pediatra del Consultorio de Trastorno de Aprendizaje, 2004 y continúa. Médico pediatra de la Fundación CONIL, 1998-1999, Centro de Salud 186, Área Departamental de Maipú. Médico pediatra 2000-2009, OSEP Delegación Tucumán. Médico pediatra 2010 y continúa. Docente del área de pediatría del departamento. Pediatría, ginecobstetricia y salud pública, Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, 1998 y continúa. Miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, 1998 y continúa. Bueno, mi nombre es Laura Rasiopi y la verdad que ha sido demasiada presentación. Cuando me hicieron mandar todos esos títulos que ustedes vieron, pensamos que era para una cuestión interna, no para presentarnos, se hubiéramos mandado a mi casa. Nos da mucha vergüenza. Bueno, es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes esto. Es la tarea que realizamos todos los días, recibir a todos los niños que nos mandan desde distintos puntos de Mendoza por trastornos de aprendizaje o trastornos de escuela. Y bueno, para nosotros es un sueño hecho realidad poder estar con ustedes, que si bien nosotros nos conocemos por la notita de los premios que nos mandan consultores, para nosotros es un estar enorme poder vernos cara a cara y conocer a la gente de la escuela, conocer a los directivos de la escuela especial, a los docentes de la escuela especial y sobre todo también miré con mucha alegría que había gente de docentes de la escuela común, que creo que estas palabras que dijo la supervisora nos llevaron profundamente de esto, no estamos preparados para hacer esto. No es solo en el ámbito de la docencia que se escucha esto, también en el área médica se escucha esto. Yo, la verdad, como pediatra, ninguna de nosotras, ninguna de las acá presentes está preparada para hacer lo que hacemos. Este es un camino que comenzó en aproximadamente 12 años. Y bueno, todos tenemos que aprender, todos tenemos que formarnos y la verdad no fue fácil, no es fácil. Somos el equipo del Notti de trastornos de aprendizaje y que nadie dentro de nuestra escuela sabe qué es el aprendizaje de la escuela.
en el mismo hospital se hemos mirado como raro, ¿qué hacen a esto? Nos querían mandar a hospital terrible, porque como no era tan importante, igual me iban a mandar a hospital terrible, pero es tan importante. Bueno, yo quería contarles que como consultora interdisciplinaria, ¿qué significa esto? Lo voy a apurar porque la verdad es que tenemos un montón de cosas para hablar. Bueno, esta es la constitución de nuestro consultorio. Bueno, hoy en día yo soy la coordinadora, pero puedo anunciarlo. Tengo todas estas que están abajo, me pueden reemplazar en cualquier momento. Las médicas pediatras son la doctora Calar, mi compañera, la doctora Sandra Flores, como médica psiquiatra también estudió en el equipo, la psicopedagoga, la licenciada Arias, que ahora está pasando la iniciativa, la licenciada Molina, que todavía no llegó, la fonoaudióloga y psicomotricista, que es la licenciada Vizcaíno, la trabajadora social, gracias a Dios que tenemos una licenciada Loca, que nos ayudó un montón, y la psicóloga, que todavía no podía venir porque terminó su trabajo en este momento, es la licenciada María Peña. ¿Por qué me interesa mostrarles todo esto? Porque en realidad nosotros somos un equipo. En realidad yo soy la coordinadora solamente, mi compañera son las pediatras solamente, sino que todos los niños tienen la visión del equipo. La visión como consultorio fue atender a pacientes con patología compleja con una evaluación interdisciplinaria que considerara las dimensiones biopsicosociales de estas personas, respetando la multiculturalidad y mejorando la calidad de vida. Otra de las misiones para nosotros fue optimizar la relación de los sectores provenientes de distintos ministerios. Y acá es donde esta premisa es la que nos incluye. Y generar una institución que promueva y sostenga actividades de docencia, investigación y desarrollo de avances científicos en diagnóstico y tratamiento. Nuestra misión es asistir a todos los niños de entre 4 y 15 años de edad que requieren atención multidisciplinaria por trastornos de aprendizaje. Esto de los 4 años y de los 15, en realidad cuando nosotros comenzó a funcionar nuestro consultorio, recibíamos chicos de 10 años que habían permanecido en primer grado durante 2 años. Hoy en día, y gracias a la sala de 4 años, debo decir que nuestra edad de detección ha bajado, gracias a Dios, estamos 4. Y si creo que si el Ministerio de Educación pusiera sala de 3 para nuestros niños, sala de 4, sala de 2, estaríamos bajando esa área y es hacia lo que entendemos. Hoy en día nosotros vemos a chicos más chicos, pero bueno, tenemos cosas de rango etario porque nos atienden hasta los 15 años, si bien nosotros ya contamos con pacientes mayores de 15 años y que, bueno, nos cuesta dejarlos partir y nos lo hemos quedado. Bueno, y otra de las misiones era consolidar. Consolidar la existencia y funcionamiento del equipo. Consolidar la existencia y el funcionamiento del equipo interdisciplinario de trastornos de aprendizaje. Porque con esto quiero contarles que no ha sido fácil para nosotros poder consolidar el equipo, poder unirnos desde las distintas disciplinas, no porque no nos gustara, sino porque, bueno, hemos tenido problemas, digamos, de constitución del equipo que ha dificultado cómo explicar lo que nosotros hacemos. Es muy difícil, siempre nosotros pensamos que es más fácil armar el equipo de terapia intensiva, donde todos saben a qué va la gente, o de urgencias de pediatría, donde todos saben a qué vamos a la guardia, y resultó muy difícil para nosotros poder explicar qué significaba el trastorno de aprendizaje. Que si bien nosotras al principio ni siquiera sabíamos que esto del trastorno de aprendizaje no iba a quedar en la dislexia, o iba a quedar en la desarrollo, o iba a quedar en el chico que tenía déficit de atención. Hoy en día son realmente muy pocos los chicos con esta patología que estamos viendo, y estamos abordando los chicos mucho más complejos, estamos abordando muchos chicos de espectro autista que no tienen lugar hoy en escuela pública y que nos está costando un montón
Bueno, voy a dejar a la alumna que va a comenzar y bueno, espero realmente que disfruten de esta jornada y que vayan levantando la mano de lo que vaya creando que no se puedan entender. Y bueno, para nosotros fue un desafío también poder hablar con un punto de vista médico para docentes y que fue aprovechado por ustedes. Y bueno, esperemos que les sirva. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy la doctora Norma Calastro, pertenezco al equipo también hace muchos años, no hace tanto. Y bueno, el tema que voy a exponer hoy es el abordaje clínico de los trastornos del neurodesarrollo. Nos pareció importante ver este tema porque estos trastornos aparecen en nuestro consultorio de forma diaria, por lo tanto tienen una alta prevalencia. Acá he puesto la definición del desarrollo psicomotor para que todos entendamos por qué este desarrollo posteriormente puede estar alterado. Llamamos desarrollo psicomotor al conjunto de las habilidades que el niño va teniendo en forma continua durante su infancia. Si bien este desarrollo comienza ya en la etapa embrionaria, luego del nacimiento sigue adelante, sigue progresando en una secuencia determinada. Es un proceso dinámico en la cual va a participar el niño consciente. Por eso cuando nosotros evaluamos el desarrollo, no solamente vamos a evaluar al niño, sino que también vamos a tener que evaluar todo su entorno. Vamos a tener que evaluar su relación con sus padres, su relación con sus cuidadores, con sus pares, etc. Sí, acá me está diciendo Laura que no se preocupen, que nosotros vamos a dejar todo el material para que ustedes después lo puedan tener a disposición. La próxima. Bueno, esta es la definición de los trastornos del neurodesarrollo según la Academia Americana de Pediatría, que considera que son todos aquellos cuadros crónicos que se inician precozmente, que tienen en común la dificultad en la adquisición de las habilidades, sean motoras, del lenguaje, habilidades sociales o cognitivas, y que provocan un impacto en el progreso del desarrollo del niño. Estos trastornos pueden ser desde trastornos leves, como puede ser, por ejemplo, una hipertonía, o como puede ser un retraso leve en el lenguaje, que a veces son más difíciles de diagnosticar, porque como son más leves, son los que pasan generalmente más desapercibidos. O bien pueden ser trastornos más graves, que son más severos, que tienen cuadros más floridos, y que producen lo que se denominan las discapacidades del desarrollo, donde el desarrollo general está afectado en todas sus áreas y nos está hablando de algo más grave, como por ejemplo puede ser un cuadro de parálisis cerebral, un cuadro de epilepsia, un autismo, un trastorno severo del lenguaje, un trastorno, por ejemplo, emocional severo también. La próxima. Bueno, la identificación temprana es un desafío por varias razones. Primero, porque los síntomas están presentes antes de los 3 años de edad, pero en general son inespecíficos y por eso a veces pasan como desapercibidos y recién toman valor cuando el niño es más grande y cuando ingresa a la escuela. Es difícil diagnosticar, por ejemplo, un retraso de lenguaje antes de los 3 o 4 años de edad, y los trastornos de aprendizaje, que son lo que vemos nosotros diariamente en el hospital, recién llegan cuando ingresan a la escuela y cuando son derivados por las señoritas, que son las que encuentran el problema en el aula. Los síntomas, como dije, son inespecíficos, puede ser solamente hipotonía. Esto de la dificultad de la autorregulación son diferentes respuestas que tienen los niños frente a estímulos internos y externos. Por ejemplo, trastornos de estos niños que los interrogamos saben tener trastornos del sueño, trastornos en la alimentación, son niños que cuesta alimentarlos, que no pueden comer, que rechazan, a veces escupen. Tienen problemas de autoconsolación desde pequeños. La mamá siempre, cuando interrogamos, son niños difíciles de consolar. La mamá puede tardar 2 a 4 horas en el día de cada berrinche que hace el niño,
Bueno, y los cambios de rutina que también son niños que generalmente tienen una desorganización cuando cambian de rutina. Por ejemplo, que están jugando y de golpe, bueno, llegó la hora del baño y hacen un berrinche, tardan más de 5 o 10 minutos y tampoco disfrutan la próxima actividad porque se quedaron pensando en la actividad anterior. Los cuadros clínicos no están bien establecidos y en general, como decía recién, los retrasos leves son más difíciles de detectar. Pero ¿cuál es la importancia de su detección precoz? Es importante su detección precoz porque nos va a permitir la intervención precoz, brindando oportunidades de mejoría, ya sea colocándolo a nivel de una estimulación temprana o realizando un tratamiento específico según el síntoma que tenga. Ayuda a identificar el posible componente hereditario del trastorno. Y fíjense que esto es muy importante para nosotros, porque muchos de los trastornos del neurodesarrollo tienen una etiología hereditaria. Son enfermedades genéticas transmisibles. Al poder detectar en un niño, nos va a dar la oportunidad de poder aconsejar a esa mamá, a esa familia, para los posibles futuros embarazos de esa mamá. Y también por el beneficio futuro sobre los sistemas de salud y educación, porque si nosotros implementamos, obviamente, las terapéuticas antes, su futuro en el desarrollo va a ser mucho mejor. El niño futuro va a necesitar probablemente menos intervenciones, menos tratamientos en el hospital, y a la hora del ingreso a la escuela seguramente va a requerir menos educación especial. Bueno, en cuanto a quién debe evaluar al niño, acá hemos puesto el pediatra y el docente. El pediatra o el médico de familia, o sea, todo el profesional que está a cargo de los chicos, tiene un rol importantísimo. En realidad es el que, digamos, está a cargo del desarrollo del niño. Cuando nosotros traen los papás a los niños al control de salud, no solamente tenemos que evaluar el peso, la tabla, cómo está comiendo, cómo está durmiendo, sino también tenemos que evaluar su desarrollo. Y además, cuando los papás detectan un problema en el niño, a la primera persona que van a acudir es al médico de sus hijos. Por lo tanto, siempre tenemos que estar alerta. Pero cuando esos problemas pasaron desapercibidos, o no se hizo nada, o se estuvo esperando que mejoraran en el tiempo, son las docentes las que pueden detectar problemas, y es lo que pasa habitualmente, que muchos de estos niños son derivados por la escuela. Bueno, esta diapositiva, que me quedó azul porque no le pude cambiar la escuela, quedó así nomás. Son las cosas que a veces decimos nosotros los profesionales a los niños. Cuando vienen los papás y nos consultan por un problema de desarrollo, nosotros a veces desestimamos lo que nos están diciendo los papás. Y les respondemos, no se preocupen, es muy chiquito, ya pronto va a hablar. O a veces nos plantean la inquietud, que es un tipo ya de pequeño, hiperactivo, inquieto, y nosotros le decimos, bueno, no se preocupe, ya cuando vaya a la escuela la señorita le va a enseñar a estar quieto en el banco, y ahí ya va a ir viendo cómo mejora. O es cuestión de tiempo. De todas maneras, también tenemos que tener en cuenta que también nos ocurre muy frecuente en el consultorio, que a veces hay padres que son reticentes a contarnos que el niño tiene un problema en alguna área del desarrollo. Y muchas veces nosotros nos llega el niño, por ejemplo, con un informe de la seño, con un informe de la fonoaudióloga, de la psicóloga que lo evaluó, y los tres informes coinciden. Y cuando nosotros le ponemos el problema en la madre o el padre, ellos nos niegan que eso es lo que le está ocurriendo a sus hijos. Entonces ahí se torna más difícil la entrevista. Bueno, en cuanto a la evaluación los objetivos de la evaluación del niño, vamos a tratar de definir el problema, vamos a investigar la etiología, vamos a coordinar el abordaje interdisciplinario para el diagnóstico y tratamiento, y esto es algo que van a escuchar muchas veces en el tratamiento interdisciplinario. Todas las del equipo vamos a decir seguramente lo mismo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que no puede haber una sola persona que haga el diagnóstico de este chico. Vamos a necesitar en todos los casos de evaluación de cada una de las áreas y después juntarnos y discutir el diagnóstico de este niño. Y el seguimiento evolutivo y el acompañamiento de la familia. Bien.
Bueno, ¿cómo vamos a realizar el abordaje una vez que tenemos el problema del desarrollo? Bueno, la historia clínica detallada para nosotros es lo más importante, es la principal herramienta con la que contamos para hacer el diagnóstico, y también nos es muy importante cuando el chico llega a la consulta contar con el informe del docente. Es más, si viene el chico porque viene, la madre vino por sí misma o porque vino una salita y no tenemos el informe del docente, tenemos que volver a darle un turno a ese niño, le mandamos un papelito a la seña para que ellos nos puedan mandar el informe a la próxima consulta. Bueno, acá yo he puesto algunas patologías que son importantes y que provocan trastornos del neurodesarrollo. Es lo que nosotros interrogamos en esta historia clínica, que como digo, tiene que ser bien completa. Vamos a interrogar absolutamente todo lo del embarazo y del periodo perinatal de este chico. Vamos a ver si el niño fue prematuro, si tuvo alguna idiopatía, como puede ser una rubiola congénita, una toxoplasmosis, una infección por síndrome de renovirus, si el niño tuvo asfixia perinatal, si estuvo internado en una hematología, por ejemplo, qué diagnóstico tuvo, si tuvo alguna infección en el sistema nervioso central, como una meningitis, como una encefalitis, como una sepsis, que es una infección generalizada del organismo. ¿Por qué? Porque todo esto puede dejar secuelas en el chico. Van a afectar el sistema nervioso central y por lo tanto, luego su desarrollo va a estar afectado. También es importante todo lo que se refiere a enfermedades maternas, hipertensión gestacional, diabetes, alguna enfermedad previa que tenía la mamá, la exposición a fármacos, como también el consumo de drogas, de algún tipo de sustancia, de tabaco, etc. Acá hay otro grupo de enfermedades neurológicas que también vemos con bastante frecuencia. Son los chicos que sufrieron alguna de estas enfermedades y que luego de este cuadro clínico el chico ya no está igual en la escuela, si estaba ya en la escuela. Por ejemplo, un politraumatismo grave o un traumatismo encefalocraniano grave. El chico tuvo una hemorragia, sufrió una hipoxia cerebral y bueno, ya quedó, digamos, con algunas secuelas, seguramente. Un cuadro infeccioso como sepsis, meningitis, convulsiones, exposición a tóxicos, y esto también donde dice variaciones por tumor cerebral, significa que nosotros estamos viendo en nuestro consultorio chicos que han sido sometidos a una cirugía o a radiaciones, y después nos llevan a nuestro consultorio porque quedó con algún tipo de secuela. También hay otras enfermedades generales, por ejemplo la desnutrición, por ejemplo un cuadro con una cardiopatía congénita que hizo que el chico en algún momento estuviera hipóxico, eso quiere decir que le falta oxígeno, igual hay muchas patologías pulmonares, todo lo que pueda producir alguna alteración en el sistema nervioso. Bueno, acá tenemos todas las alteraciones sensoriales, de la visión, de la audición, van a provocar algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. Y también los trastornos madurativos, como es el retraso mental, los trastornos del espectro autista y el déficit atencional. Acá tenemos todo el grupo de trastornos psiquiátricos que dan lugar a desarrollar Laura y las enfermedades genéticas que siempre las tenemos que tener en mente. Hemos puesto acá el síndrome de Lewy-Francis porque es la que vemos con mayor frecuencia en nuestro consultorio. Vamos a realizar entonces esta historia clínica que investigando todo este grupo de patologías. Ahí donde dice antecedentes heredofamiliares también nos tomamos un tiempo. Generalmente hacemos un interrogatorio de 3 generaciones, la de los niños con sus hermanos, la de los papás y de los abuelos, y buscamos enfermedades. Son, por ejemplo, algún retraso mental en la familia, alguien que tuvo problemas de aprendizaje que pudo terminar la escuela, algún síndrome genético que haya estado diagnosticado, enfermedades psicopsiquiátricas, etc. El desarrollo psicomotor lo vamos a investigar área por área, ya vamos a ver los síntomas de alarma más frecuentes, los antecedentes escolares también. Los antecedentes escolares, desde que el niño ingresa a la escuela, no importa
importante nosotros. Por ahí a nosotros nos mandan el checo cuarto, el logrado, pero nosotros hacemos una visión retrospectiva. Vemos los informes, si la madre trae un alto en el informe, nos tomamos el trabajo y vemos qué problemas fue teniendo desde la salida del 4 años. Y los antecedentes socioeconómicos también, porque bueno, nos van a informar sobre el medio socioeconómico, sobre el medio social y cultural que se encuentra inmerso este chico, y también va a ser muy importante después para realizar el tratamiento. Bueno, esto es para explicarles rápidamente que nosotros en cada área del desarrollo vamos a investigar si hay un retraso o si hay una desviación. El retraso, como lo dice la palabra, es un retraso, es un niño que va muy lento. Se demora en alcanzar los hitos del desarrollo y por lo tanto su edad de desarrollo va a estar por debajo de la edad cronológica. Decimos que cuando hay dos áreas o más afectadas, es decir, por ejemplo, en este niño está afectada con un retraso en el área motor y con un retraso en el área del lenguaje, a eso le denominamos retraso global del desarrollo. A diferencia de ello, está la desviación. La desviación ya se está hablando de algo más grave, de que hay un problema intrínseco en ese niño, porque se refiere a un patrón anormal, a la presencia de una conducta atípica que no respeta la secuencia en el tiempo. Ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, un niño que nunca adquirió la sonrisa social, un niño que perdió por X motivo las pautas madurativas, las tenía pero después las empezó a perder. No sigue, digamos, la secuencia normal del desarrollo. Y esto nos tiene que hacer pensar que a ese chico le tenemos que hacer una evaluación más profunda. La próxima. Bueno, como les decía, vamos interrogando todo. Generalmente en el área motora, los papás como que se acuerdan más del área motora que de otras áreas. Nosotros, además de interrogarlo, cuando hacemos el examen físico, lo objetivizamos, vemos qué desarrollo motor tiene el niño. Por ejemplo, esto es lo más importante a lo mejor de esta condición para ustedes, a lo que más les puede servir. Fíjense que chiquitos te aparecen todos estos síntomas. Entonces, es importante diagnosticarlo porque son muchos los síntomas que podemos ver. Por ejemplo, que no fija y sigue la mirada a los 2 meses, no mueve los 4 miembros de postura supina, eso también a los 2 meses. Después de los 3 meses, el niño sigue con las manitos cerradas, cuando ya las tiene que abrir. El sostén cefálico habitualmente aparece a los 3 meses, el niño tiene 4 meses y sigue sin sostén cefálico. A los 6 meses no toma objeto con una ni con ambas manos. Cuando nosotros hacemos una maniobra que lo agarramos de los bracitos y lo ponemos sobre la camilla, el niño no es capaz de sostener su peso en las piernas, lo que hablamos de dicotomía, o al revés, hace una hiperextensión de las piernas y están muy rígidos. Luego el niño tiene 7 meses y no se sienta, y así va progresando, siempre pensando que si el niño no sostuvo la cabeza, que si el niño no se sentó, y obviamente que al año y a los 15 meses no va a caminar. La próxima. Estos son muy importantes y son los signos de alerta del lenguaje y de la comunicación. Los niños desde muy pequeños ya empiezan a comunicar. Antes de los 6 o 8 meses ya el niño es capaz, la mamá se da cuenta si el niño, por ejemplo, está contento, si el niño está enojado, si el niño está molesto por algo. Luego empiezan a aparecer otros mitos del desarrollo, como son, por ejemplo, que el niño se manifiesta a través de los gestos, el niño es capaz de saludar antes de 11 meses, el niño al año ya es capaz de señalar lo que quiere, comprende orden y sensibilidad generalmente a los 12 meses. Fíjense, bueno, ustedes ya están anotando, viéndolos, todo el conjunto de signos de alerta. La próxima. Estos son los signos de alerta de la conducta, que es otra área que siempre vamos a interrogar. En la conducta nos interesa saber, por ejemplo, el grado de actividad que tiene el niño, si es un niño más bien pasivo, o si es un niño que ya desde pequeño es hiperactivo. También nos interesa saber sus reacciones, por ejemplo, si hace muchos berrinches,
si tiene conductas de autoagresión o de agresión, si es un niño que tiende a aislarse, si tiene baja tolerancia a la frustración. Y también nos interesa siempre evaluar el interés que tiene el niño hacia un objeto particular o cómo es su comportamiento en el juego. La próxima. Estos son los signos de alerta cognitiva. Fíjense los que están en mayúscula, son muy importantes y ya al año de edad hay un montón de signos que no aparecieron. Como puede ser, por ejemplo, la sonrisa social, el niño la tira a los 2 meses. A los 12 meses no imita gestos, no comprende el no señala con el índice, no comprende órdenes sencillas, y a los 18 meses no realiza el juego imitativo. La próxima. Y por último, para no cansarse, estos son los signos de alerta sensoriales. Cada vez que hay, por ejemplo, que vemos en el niño movimientos oculares anormales, ausencia de seguimiento visual, nos debe hacer pensar que hay algún problema en el área visual. Y también son muy frecuentes los problemas en la audición, y son niños que desde pequeños presentan escaso interés por las personas o por los objetos, nula reacción ante la presencia de la voz de la mamá o de los sonidos, falta de orientación hacia un sonido y luego el retraso del lenguaje. La próxima. Bueno, una vez que hemos interrogado todas las áreas, realizamos un examen físico. Acá aparece la imagen de un niño, que significa que nosotros lo tenemos que evaluar físicamente todo el cuerpito, desde la cabeza hasta los dedos del pie. Ahí evaluamos no solamente al niño en sí, sino también evaluamos su crecimiento, cómo está su peso, cómo está su talla, cómo está su perímetro cefálico, si es adecuado para la edad cronológica que tiene. Y acá están signos de alerta morfológicos que ya son más específicos para lo que es el área de salud, que son signos o estigmas que nosotros buscamos en el examen físico porque a veces nos pueden orientar hacia una patología. Por ahí lo más importante de esto es lo que se denomina el fenotipo peculiar, que son esos niños que tienen una carita especial. A veces ustedes lo habrán visto alguna vez, que lo miramos y decimos, pero ¿quién se parece? A la madre no se parece, a la mamá al padre no se parece a los hermanos. Porque hay ciertos estigmas en su carita que nos tienen que hacer pensar que detrás de esto hay un cuadro genético. Bueno, y después otros signos como son estigmas cutáneos, el crecimiento normal del perímetro cefálico, cuando está excedido nos puede estar hablando de una hidrocefalia, cuando es más chiquito nos habla de una microcefalia, y ahí puede haber alguna enfermedad que haya detenido el crecimiento del sistema nervioso. La próxima. Bueno, estos son los exámenes complementarios que nosotros le solicitamos a todos nuestros pacientes. Solicitamos un laboratorio completo. Eso que dice TSH y T4 se refiere a la función tiroidea, porque en nuestro consultorio hemos visto una alta comorbilidad en los trastornos del neurodesarrollo y el hipotiroidismo, y realmente es algo que nos llama la atención la cantidad de hipotiroidismo. Aparte de ser el hipotiroidismo congénito, una causa de un trastorno del neurodesarrollo. La evaluación oftalmológica se la hacemos también al 100% de los chicos. Hay una asociación también, entre un 13 a un 25% se asocia los trastornos del neurodesarrollo con algo visual. Pueden ser lesiones de refracción, como miopía, astigmatismo o estrabismo, más frecuentes. La audiometría también es muy importante, también se lo hacemos con un chico. A veces la hipoacusia puede ser la causa directamente del trastorno del neurodesarrollo, sobre todo en el área de lenguaje de este chico, o bien puede formar parte de un cuadro más florido, como puede ser, por ejemplo, una infección que tuvo el niño desde la época perinatal, como el citomegalovirus, por ejemplo. Y el electroencefalograma, que acá, después de muchos años de controversia con el neurólogo, pudimos llegar a un acuerdo con ellos, porque antes los pedíamos, digamos, a todos los chicos, pero después llegamos a un acuerdo con ellos solamente
hemos acordado en solicitar que si el niño presenta trastorno de lenguaje severo, si hay antecedentes de convulsiones o si existe algún signo neurológico que nosotros podamos constatar durante el examen físico. Bueno, esto es lo que nosotros pedimos siempre a los seños. Cuando llegan a nuestro consultorio y no contamos con el informe docente. Pedimos que nos informen sobre el ritmo de aprendizaje del niño, la relación, cómo se comporta en el grado, con sus pares, con la docente, su conducta, si tiene una dificultad en algún área en especial, y los indicadores de atención, porque para nosotros es muy importante, ya que la maestra es la que pasa la mayor parte del tiempo trabajando con este niño en el aula, y nosotros desconocemos totalmente cómo es su comportamiento en la escuela. La próxima. Bueno, estos son generalmente de todas las derivaciones que nosotros realizamos, derivación a la fonoaudióloga, a la psicopedagoga, que es en realidad la que nos tiene que evaluar al chico. Para nosotros sería muy útil si el paciente llegara a nuestro consultorio, aparte del informe docente, ya con la evaluación psicopedagógica, porque contamos solamente con 2 psicopedagogas, por lo tanto es imposible una cantidad de pacientes. Por ejemplo, ahora creo que ya no hay más turnos. Hasta el año que viene ya no tenemos más turnos. Y los chicos que están atendiendo ahora, no sé cuántos meses más. La derivación psicológica o psiquiátrica, sobre todo si el chico tiene problemas en la conducta o emocionales. Y bueno, también tenemos la consulta de neurología cuando hay signos neurológicos que podamos constatar y psicomotricidad. ¿Cuáles son los errores frecuentes en el diagnóstico del desarrollo? Considerar que los niños con retraso madurativo tienen rasgos lingüísticos. ¿Por qué? Porque los niños pueden ser totalmente presentar un examen físico normal y aún así presentar algún retraso en el desarrollo. Pensar que si el desarrollo motor es normal, el niño tiene inteligencia normal. Erróneo porque puede tener afectación en las otras áreas que no sean la motriz. Confiar en que la variación de la normalidad es la explicación del problema. Y con esto lo que estamos haciendo es retrasar aún más el diagnóstico. Y la tendencia a ignorar los retrasos del lenguaje hasta los 2 años de vida. Como conclusiones, debemos escuchar las inquietudes maternas e identificar en forma temprana los retrasos en un área del desarrollo. Siempre la sospecha de un problema debe motivar a realizar una evaluación más profunda en ese niño. El diagnóstico requiere tiempo de entrevista del niño y su familia. Es posible realizar el diagnóstico en una sola consulta. A veces necesitamos varias consultas para poder realizar el diagnóstico. Y el abordaje requiere siempre de un equipo interdisciplinario. Gracias. Y ahí tratamos de derivar, tratamos de hacer una chiquita, igual las preguntas van a ser ¿no? Tratamos de buscar alguna alternativa. De todas maneras, nosotros los anotamos en una lista de espera, que hay grupos que no se presenten, que se cancelen por algo, que vamos agilizando un poco la evaluación. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sandra Flores. Yo también soy médica pediatra del consultorio de autónomos de aprendizaje. Y dentro del consultorio decidimos abordar este tema por la cantidad de derivaciones que recibíamos con esta presunción diagnóstica. Parecía como que todos los que venían tenían por un trastorno de déficit atencional e hiperactividad. ¿A qué le llamamos nosotros trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Es un desorden de origen neurobiológico que se manifiesta, todos los síntomas de este cuadro aparecen en la infancia.
con síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad. Es un trastorno neuroconductual. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? La conducta del niño, pero el origen está dentro del cerebro de este niño. Es muy importante tener en cuenta que no es una cuestión de lo que quiera hacer, no puede gustar. Es un trastorno originado en su sistema nervioso. Este trastorno neuroconductual provoca un impacto en el funcionamiento del niño, tanto cognitivo, académico, conductual, pero fundamentalmente emocional y social. Trasciende el niño, trasciende a su familia, trasciende a la escuela, y que es incoherente con la edad madurativa. Si nosotros pensamos en los síntomas que presenta un niño con trastorno de atención y hiperactividad, nos vamos a dar cuenta que todos los chicos en los primeros años de la vida presentan los mismos síntomas, ¿sí? Pero que con el paso del tiempo y con la orientación conductual que brindan los padres de forma adecuada, los chicos aprenden a regular su conducta y a que su desarrollo coincida con su edad cronológica, ¿sí? ¿Qué pasa con los chicos que tienen este trastorno? Como que quedan en una etapa anterior de desarrollo, como que parecen más chicos, como que parece que pueden autocontrolarse menos de lo que diría su edad cronológica, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, es muy importante tener en cuenta que abarca el 5 a 8% de la población general, de la población totalmente sana, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por curso, cada maestro va a tener por lo menos un paciente con este problema, un alumnito con este problema, y no más. Se cree que es más frecuente en varones, con una relación de 5 a 1, pero esto tiene una salvedad. En los varones, el tipo más frecuente del TDAH es el que se llama combinado, que es lo que hace, abarca no solo la atención, sino su impulsividad y su actividad. Entonces, genera muchas alteraciones en la conducta, y esto es lo que llama más la atención. Entonces, el docente rápidamente lo deriva, y estos chicos se diagnostican y se interviene en este caso rápidamente. Entonces, estos son rápidamente diagnosticados. En cambio, en las nenas, el tipo más frecuente es el inatento. Entonces, las chicas son menos hiperactivas, menos impulsivas, generan menos problemas de conducta. Entonces, como hacen menos ruido, y esto que hace ruido llama más la atención, estas niñas pueden ser o diagnosticadas más tardíamente o incluso subdiagnosticadas. O sea, encima que vemos que hay muchos que tal vez no los vemos. Y esto es muy importante, ¿sí? Otra cosa importante es que antes se creía que eran patrimonio de la infancia únicamente. Y ahora sabemos que el 50-80% persiste en la adolescencia. Tenemos muchos de esos adolescentes nosotros en este momento, y que un 30-60% requiere algún control y alguna ayuda en la edad adulta, y para eso estamos muy preparados. O sea, lo estamos viendo en la edad pediátrica, y cuando llegan a la adolescencia y a la adultez, como que nadie está preparado para ayudarlos. El 20% de los adultos puede presentar sintomatología grave. Y en cuanto a la etiología, de todas las enfermedades, de todos los problemas de salud, hay como dos grandes grupos. Todo lo genético y todo lo ambiental. Bueno, en este caso, lo genético es lo más importante, ¿sí? Se ha visto que este trastorno neurobiológico tiene su base a nivel genético. Es decir, en el 80% de los chicos que nosotros preguntemos vamos a encontrar antecedentes de un familiar cercano que ha tenido problemas de eso. O sea que es muy importante. Y lo ambiental tiene un rol secundario. Solo 1 a 10% puede presentar algún antecedente de los que hemos hablado, de los que hemos mencionado, pero no es relación causa-efecto. No es que yo voy a tener un paciente prematuro y sí o sí va a tener TDAH. O sea, el antecedente puede estar presente y lo vamos a interrogar, pero no es la causa. En fin. Bueno, llegamos a la parte
más importante, el diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico en este paciente que nos derivaron, que hay una sospecha de que se mueve un poco más que los demás, que es un poco más impulsivo que los demás? ¿Cómo podemos llegar a decir, este niño lo tiene, ¿sí?, a este problema? El diagnóstico es siempre clínico. No hay un análisis, ni hay un estudio de neurofisiológico como el electroencefalograma, ni un estudio por imagen, una resonancia, una tomografía que diga, acá está. Y eso es lo difícil, porque estaría buenísimo que tengamos un análisis, lo pedimos y listo, ya está. Entonces, como no existen, uno se basa en los criterios del DSM-4. El DSM-4 es el manual diagnóstico de las enfermedades mentales. Entonces, en eso nos basamos para hacer el diagnóstico, pero así todo tiene varias salvedades. Una de ellas es la edad. Los síntomas tienen que aparecer antes de los 7 años para el DSM-4 y ahora está por salir el DSM-5, que incluso dice que tiene que aparecer antes de los 12 años. La duración, más de 6 meses tiene que haber durado estos síntomas, porque una crisis vital puede generar los mismos síntomas en cualquier niño normal y solo es la respuesta a una crisis vital. ¿Sí? Nosotros sabemos que el desarrollo es algo dinámico, que todas las cosas que van pasando en la vida de nuestros chicos influyen sobre ellos. Por lo menos necesitamos esa evolución. Que las conductas sean realmente inapropiadas, que tengan una intensidad que realmente sea inadaptada. Nosotros nos vamos a preocupar, por ejemplo, si un niño de 7 años no puede quedarse quieto, pero un niño de 3 años que no puede quedarse quieto es normal, es una cosa que corresponde a su etapa evolutiva, ¿sí? Es decir, que es intenso y es consistente con la edad. Y que al menos esto se dé en todo ambiente. Porque un chico que tiene un problema vincular en su casa va a estar inquieto, va a tener estos síntomas, pero si no los presenta en la escuela, vamos a ir más hacia lo vincular. ¿Sí? Entonces tiene que ser al menos en todo ambiente. Y lo otro importante para el diagnóstico es que haya un deterioro clínicamente significativo en su actividad social, en su actividad académica o en su actividad laboral. Y otra cosa más importante es que todos estos síntomas no sean mejor explicados por otra enfermedad mental, porque lógicamente un chico con esquizofrenia, teniendo alucinaciones, escuchando que le hablan dentro de la cabeza, no va a poder prestar atención en la escuela, ¿sí? O un chico con una depresión va a estar ocupado en sus pensamientos internos y no va a poder prestar atención en la escuela e incluso puede portarse mal y puede tener un montón de problemas porque duerme mal. O un chico que esté con una crisis de ansiedad tampoco va a prestar atención y también puede ser bastante inquieto. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta, barajar todas estas cosas al momento de hacer el diagnóstico. Y sí, luego de todo eso decimos sí, por más de 6 síntomas de inatención y o 6 o más síntomas de hiperactividad y impulsividad, llegamos al diagnóstico. Lo siguiente. ¿Cuáles son los síntomas de inatención? Poca atención a detalles, errores por descuido, dificultades para mantener la atención, parece que no escuchan, no siguen instrucciones, no terminan de copiar, pierden cosas, evitan todo esto que tenga un esfuerzo mental sostenido, se distrae por estímulos irrelevantes, es olvidadizo. ¿Qué es lo que nos dicen los padres de estos chicos? Es vago. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen los docentes? No está motivado, ¿sí? Y los padres vienen y nos dicen, pero las cosas que le gustan, los juegos de video, puede estar horas jugando, entonces ¿cómo puede ser que las tareas no? Y en realidad, los chicos que tienen este problema necesitan un estímulo intenso, ¿sí? Para que les despierte interés, y también necesitan que la retribución sea inmediata. ¿Sí? Entonces, en el jueguito de video el estímulo es muy intenso. Y mientras van jugando, van ganando, entonces tienen la retribución inmediata. Entonces pueden ir renovando los periodos de atención. Que eso es lo que tenemos que hacer nosotros con él para que él también aprenda. ¿Sí?
O sea, que el déficit que tiene lo tenemos que usar nosotros a nuestro favor, ¿sí? Son chicos que generalmente tienen muchos problemas para mantener un esfuerzo mental sostenido y tienden a posponer estos trabajos que tienen que hacer, que exigen un riesgo mental sostenido. Y como tienen un mal manejo del tiempo, dejan estos trabajos para el final. Tienen un problema para jerarquizar las cosas y a la vez están acostumbrados a hacer varias cosas a la vez, sin saber qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Entonces, tienden a hacer trabajos con muchos errores, con pocos detalles, ¿sí? Pero lo más importante es que son chicos que haciendo todo esto se dan cuenta que fracasan y que el entorno no es capaz de ver el esfuerzo que realmente está haciendo. Entonces son chicos que a veces nosotros desde afuera, ¿qué es lo que vemos? Que un estímulo pequeño, algo que a cualquier otro chico no le hubiera generado nada, le hace tener una conducta impulsiva, un berrinche, una respuesta que es desproporcionada para lo que pasó, ¿sí? Y en realidad todo esto anterior estaba pasando dentro de este niño, ¿sí? O sea que es muy importante que lo tengamos en mente, porque realmente a veces en el mismo consultorio está girando alrededor del consultorio y es verdad que nos cansa, ¿sí? Y debe pasar lo mismo en la escuela, pero es un chico que tiene una dificultad y que no es que quiere tener esa dificultad, sino que está dentro de su cerebro, ¿sí? Bien. Los signos y síntomas de impulsividad, bueno, son los que decíamos, se mueve en exceso, corre por donde no tendría que correr, en momentos en que no tendría que correr, habla en exceso, responde antes de que se termine de formular la pregunta, así que lógicamente se equivoca, dificultades para guardar su turno, interrumpe en los juegos, no espera su turno en el juego. ¿Esto qué hace? Que sus compañeros no quieran jugar con él, ¿sí? Y que cometa bastantes errores y muchos problemas de conducta que hacen que el grupo lo empiece a rechazar. Y eso influye mucho sobre la autoestima del niño, porque si los demás no quieren estar conmigo, algo debo tener, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos todo esto en mente, ¿sí? Que sí. Bueno, entonces el diagnóstico, para hacer el diagnóstico del TDAH, nosotros confeccionamos, como decía la doctora Calastro, una historia clínica completa, valorando todo lo que ha pasado con ese niño, desde el embarazo hasta el momento en que nosotros lo encontramos, los antecedentes, lo que pasó con su familia previamente, preguntando muy bien si alguien en la familia ha tenido este problema. Muchas veces nos pasa en el consultorio que los padres nos dicen, que a mí me pasaba esto. O sea, es importante que hagamos el diagnóstico con la perspectiva de los padres. El examen físico completo del niño, que incluye el examen neurológico, ¿sí? La valoración de los criterios del DSM-4 en ese niño, ¿sí? Porque todos somos personas diferentes, como decíamos recién, y porque para todos los trastornos del neurodesarrollo se manejan en un espectro. ¿Qué quiere decir? En esta parte del espectro yo tengo los que son muy sintomáticos, los que no se pueden quedar quietos un minuto, los que hacen ruido, los que... Y de este otro lado, tengo los que tienen muy pocos síntomas. Los dos extremos del espectro tienen TDAH, pero que hace mucho ruido lo voy a diagnosticar, y el otro va a seguir avanzando. Si yo no puedo darme cuenta de lo que este niño tiene, va a seguir con su dificultad hacia más adelante y va a tener un montón de otras cosas en el momento que lo diagnostique, ¿sí? También nos ayudan los cuestionarios a padres, son fundamentales los cuestionarios que nos llegan de los educadores. Los informes docentes nos cuentan cómo está ese niño en la escuela, donde pasa la mayor parte del día, y son fundamentales para que nosotros podamos pensar en ese individuo, ¿sí? La semiología del cuaderno y es fundamental también la evaluación psicopedagógica que nos ayuda a destacar el compromiso conmigo. En cuanto a las comorbilidades y el diagnóstico diferencial, ya dijimos que el diagnóstico es bastante difícil por todas estas cosas que habíamos venido hablando. Por otro lado,
existen cuadros que dan los mismos síntomas, niños inquietos, niños desatentos, ¿sí? Que son los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo. Y para disfrutar un poco más la cosa, tenemos que contarles que en el TDAH la comorbilidad es la regla. ¿Qué quiere decir? Que solo un 30% de los chicos que vengan con TDAH tienen al momento del diagnóstico TDAH puro. El otro 70% ya tiene algo más. ¿Y esto por qué? Porque librado, todo lo que se deja librado a su libre evolución, ¿sí? Va avanzando, va dando más sintomatología, la sintomatología se imbrica una con otra, complejizando más el cuadro. Y todo esto contribuye al fracaso diagnóstico y al fracaso terapéutico, porque en algunos casos el cuadro necesita un tratamiento específico. Si nosotros no lo encontramos a ese otro cuadro que está asociando a nuestro TDAH, si no lo tratamos, no va a mejorar. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto. Los más frecuentes son los trastornos de conducta, el trastorno oposicionista desafiante y los trastornos de ansiedad, pero hay un amplísimo espectro, ¿sí? Bueno, esto vamos a hablar finalmente del tratamiento. Ya le hemos dicho hasta el cansancio que esto se hace en equipo, ¿sí? Este equipo trasciende el hospital, el consultorio, sino que es un tratamiento en equipo con los docentes del niño, con los padres del niño y con todos los médicos que estamos y todos los profesionales de la salud que estamos a cargo de la salud de los chicos. ¿Por qué tiene que ser en equipo? Porque esto la sintomatología es muy variable, es variable de una persona a otra, pero también es variable en el mismo paciente en distintas etapas de la vida. Las necesidades que hoy tiene el paciente tal vez no sean las de mañana y las de pasado. Entonces tenemos que tener en cuenta que debe ser individualizado para cada niño, que tiene que ser frecuentemente monitorizado también en equipo para que distintos profesionales aporten distintas miradas sobre ese mismo niño y teniendo en cuenta que es un tratamiento crónico que tal vez tenga que durar hasta la adolescencia o hasta la adultez del niño. Va a pasar por distintas etapas evolutivas. No podemos abarcar todo el tiempo, porque eso si no lleva un cansancio después se abandona todo. Entonces tenemos que plantear distintos objetivos en distintas etapas del mundo para ayudar. Y abarca intervenciones no solo en el niño, sino en la escuela y en su familia, a través del tratamiento conductual, el tratamiento psicoeducacional y por último el tratamiento farmacológico, que se puede realizar con estimulantes como el metilfenidato, con no estimulantes como la tamoxifena y en otros casos con antidepresivos y superiores, sobre todo cuando no existe comorbilidad. ¿Sí? Nosotros sentimos realmente con estos pacientes que el tiempo apremia, ¿sí? Que tenemos que actuar todos los integrantes del equipo de salud, todos los profesionales que tratan con niños, tenemos que estar atentos para diagnosticar a que hace mucho ruido y a que no hace mucho ruido. Porque esto va avanzando en el tiempo, va a disminuir su autoestima y va a hacer que en algún momento este chico sienta que todo anda mal, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a sospechar este cuadro, a pedir ayuda, a derivarlo, a realizar las intervenciones que estén a mi alcance y al alcance de cada uno de nosotros para ayudarlo, porque es un chico que realmente tiene un problema y no es que quiera tenerlo, sino que tiene ese problema, está en su sistema nervioso, ¿sí? Entonces, tenemos que intervenir, tenemos que actuar en lo que vamos a hacer cada uno de nosotros para poder lograr lo que todos queremos, que es un niño sano que sea feliz. Bueno, antes de
también conocemos un poco de tiempo. No sé, levanten la mano que estarían de acuerdo con hacer el break ahora, porque lo que viene es otra disertación bastante larga, entonces no sé si quieren ahora descansar. Hacemos algunas preguntas y después pasamos al café, ¿les parece? Hablando de café, todo lo que se venda ahí en el café está destinado, lo están atendiendo los chicos de la escuela, los maestros de la escuela que se quieren llevar a los chicos a conocer el mar. Así que café que tomen y tortitas, cosas ricas, es para la alcancía de los caracolitos del mar. Ahí les paso la pregunta. No porque lo dejaste escrito, doctora, esta cuestión de comorbilidad. Y si ustedes tienen como un panorama, una estadística en relación a esta frecuencia que hay con trastornos que tienen que ver con los psiquiátricos, como hemos mencionado ahí, y con los trastornos del lenguaje. ¿Y qué han observado ustedes en esta nueva psicología terapéutica que está indicando el uso de la paroxetina? Que han observado en relación a ella? Bueno, en cuanto a las comorbilidades, primero cuando nosotros hicimos un trabajo en el equipo viendo cuántos de los pacientes que derivaban por déficit de atención de hiperactividad especialmente lo eran, y era menos de la mitad de las que derivaban, ¿sí? Muchos de los otros cuadros era el 25%, era bastante menos. Entonces, el resto tenía en general o comorbilidades psiquiátricas o también otras patologías. Encontramos muchísimo hipotiroidismo, muchísimo. Y dentro de las comorbilidades psiquiátricas no sacamos el porcentaje de cada una, pero sí encontramos muchísimas, uno por ansiedad y trastornos del estado de ánimo, muy frecuentemente. Porque esto es más frecuente en trastornos agudos, que es lo primero que aparece. Y sin llegar a algunos a ser trastornos obsesionistas desafiantes, trastornos de conducta la mayoría. Y en cuanto al tratamiento, nosotros sabemos que el problema neurobiológico está a nivel de la corteza premotor prefrontal y el circuito a través de la corteza frontal y el cuerpo striado. Sobre todo de dos neurotransmisores que son la noradrenalina y la dopamina. Tanto el metilfenidato como la atomoxetina, los dos actúan a este nivel, aumentando el nivel de metasinapsis de estos dos neurotransmisores que son los que están deficitarios. Nuestra mayor experiencia está con metilfenidato, básicamente porque es la medicación que hay en el hospital y que se da de forma gratuita a todos los chicos que tienen el diagnóstico de este problema. La atomoxetina nosotros la estamos usando como droga de segunda línea en chicos que no responden, pero en general y por suerte la mayoría responden. En la bibliografía un 30%, pero gracias a Dios nosotros mucho más en la práctica. Y la atomoxetina la estamos usando en los chicos que no responden o que tienen una psicosis, alguna otra cosa que nos da la pauta de que sería mejor una droga no estimulante. Pero la mayoría, el 98%, están tratados con metilfenidato. Buenos días, soy el presidente del Movimiento de Sordos de Mendoza. El Hospital Notis, este grupo de doctores, trabajamos excelente. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi mamá, oyente, y yo era chiquitito, yo era sordo, mis padres no sabían.
yo era como decían acá, yo corría y mi mamá me hablaba y me decía muchas veces, no hagas esto, no hagas esto. Y yo corría, me caía, me golpeaba, pero el problema fue la comunicación, evidentemente. Mi mamá siempre decía, me hablaba. Yo le decía, habla despacio, antes no había lengua de señas, era más el sistema oral. Entonces, antes tampoco había intérpretes. Entonces, bueno, sí, ahora ha cambiado. Yo cuando era chiquito, en mi casa, veía cosas en la pared y mi mamá me decía, no, yo no sabía que no. Entonces yo, como había dos agujeritos, lo metía o el cuchillo o lo que encontraba. Entonces le daba la corriente. Entonces mi mamá me pegaba, me gritaba, pero como no había lengua yo no entendía, no sabía qué me quería decir. Me parecía que estaba hablando otra cosa, cosas que yo no entendía. Entonces me decían, no, cuidado, la corriente. Después ya me di cuenta, cuando fui más grande, que yo cortaba todo lo que estaba enchufado, lo cortaba con la tijera los cables. Entonces, es muy importante que en su equipo también haya un intérprete, porque cuando van los chicos sordos, que no son chicos enfermos mentales, pero o son autistas, dicen autistas y son chicos sordos, me gustaría que hubiese también en su equipo un intérprete de lengua de señas para colaborar y ayudar en estos casos. Porque los niños sordos, como fui yo y soy yo desde niño, he buscado preguntas, respuestas a mis preguntas y me he sentido muy mal desde niño hasta que tarde cuando encontré lengua de señas y pude comprender las cosas, ya era demasiado tarde. Y ya era muy grande, 14, 15 años. Entonces ahora como que me han devuelto a la vida, pero ahora yo pienso en los niños sordos, con mamás oyentes, que ¿qué le pueden decir de los chicos? ¿Qué pueden pensar ustedes? Que el chico está enfermo mentalmente porque no se puede comunicar. Entonces es importante también que su grupo le agregue un intérprete de lengua de señas para que pueda colaborar con la comunidad sorda. Y así también ustedes pueden comprendernos y estar con nosotros. ¿Sí? Eso ya va a pasar. Gracias.